verdad que tuviéramos medio año quizás hablando, no alcanzaría para que cubriéramos cada una de nuestras áreas y de las necesidades que tenemos para entender y comprender lo que significa la unidad a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo les invito a aquellos que tengan sus Biblias o sus mini Biblias ahí, que vayamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 17 y vamos al verso del 21 al 23. Sentados, pero con reverencia, vamos a leer la palabra del Señor. Ustedes saben que cuando el Señor puso esta palabra en mí, hace varios días escuché al hermano Daniel el día miércoles y decía, bueno, el Señor está hablándonos porque yo había elegido esos mismos versos que eligió el hermano Daniel para con nosotros. Así que yo sé que el Espíritu Santo tiene un propósito, hermanos, para hablar a su iglesia, hablar a su pueblo. Así que juntos leemos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, del verso 21 al 23 inclusive. Son palabras de Jesús, porque dicen los primeros versos del capítulo que Jesús hablando, oró a su Padre y estaba intercediendo por cada uno de nosotros. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué dice? Perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿eres perfecto en la unidad? El Espíritu Santo lo sabe, hermanos. Nosotros no nos vemos interiormente unos a otros, pero Dios es soberano y trae esta palabra para nosotros, para que seamos precavidos y para que con esta palabra abierta delante de nosotros podamos ordenarnos, podamos alinearnos y, como dice este texto, ser unos solos en el Señor. ¿Cuántos hay aquí? Yo no los conté, pero somos uno solo. El propósito de Dios a través de su Espíritu Santo es que seamos uno solo. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, ellos quieren que tú y yo seamos uno solo en Cristo. Esa es lo que dice ahí, que sean perfectos en la unidad. Así que sí nos faltará, hermano. ¿Qué me dice usted? ¿Nos falta o no nos falta llegar a la perfección de la unidad? Cuando el hermano Daniel trajo para nosotros allí, los que no vinieron el miércoles se lo perdieron, porque les pasa como a Tomás, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús apareció resucitado, Tomás no estaba. Bueno, el miércoles los que no vinieron a recibir la palabra se la perdieron. Pero dice Efesios 4 que aún en la doctrina y en la palabra que hemos recibido desde el principio, tenemos un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu,
y un solo Dios que es en todos y sobre todos. O sea que no hay mucha diversidad para escoger, o somos o no somos. ¿Tenemos al Señor o no lo tenemos? ¿Servimos a Dios o no lo servimos? ¿Andamos en su camino o no andamos en su camino? ¿Pertenecemos a su pueblo o no pertenecemos? ¿Hemos sido lavados con su sangre preciosa o aún seguimos sucios? Eso es algo que está en el interior de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos examinamos, como dice la palabra al recibir la cena, cuando el Señor instituyó la cena, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y no hay mejores jueces que nosotros. A veces queremos taparnos, ponernos un cuadrito adelante y decir que no nos miren. Pero dice que el poder de Dios es tan penetrante que penetra en nosotros aún dentro de nuestro ser, dentro de nuestros huesos, dentro de nuestra alma y aún en nuestro propio espíritu. Así que al Señor no lo podemos engañar, a Él y delante de Él no nos podemos esconder, porque Él sabe todo de cada uno de nosotros. Por esa es que la unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos es en primer lugar que seamos sinceros, que seamos genuinos delante de la presencia del Señor, porque cuando recibimos de su palabra, Él está hablando individualmente a cada uno. Aunque la escuchamos todos en grupo, pero el Espíritu Santo va hablando a nuestras vidas, a cada uno en particular, según la necesidad que tengamos nosotros. El pastor ponía en el grupo hoy y decía la palabra de San Juan 15, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús habló allí junto con sus discípulos y le decía, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. O sea, las ramas, las que llevan los frutos. Pero dice el verso 5 de San Juan 15, separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Así que somos nosotros, cada uno en particular, que debemos escoger. Si queremos estar en unidad con el Señor para ser uno en Él y recibir de su bendición, para poder tener ese crecimiento, para poder absorber de esa savia espiritual, para que podamos no solamente crecer delante de su presencia, sino que podamos desarrollarnos genuinamente como hijos de Dios, poder dar esas ramas poderosas y tener fruto. Y esos versos dicen allí en San Juan 15, del 5 en adelante, que podemos tener fruto, podemos tener más fruto y podemos tener mucho fruto. Así que, según cómo nosotros estemos formados y cómo estemos unidos primero al Señor y luego con cada uno de nosotros, en esa perfecta unidad es que el Señor, como dice el Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En la perfecta unidad hay una buena comunión. No le vemos los defectos al hermano, le vemos solamente lo bueno, lo lindo, lo bello. Hay algunos hasta que se miran a sí mismos y dicen, ay, yo soy fea, yo soy vieja, yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo quiero ponerme este color, quiero pintarme así, quiero ponerme aquello, quiero ponerme lo otro. Pero mirate interiormente. ¿Qué hay en el espíritu que Dios ha colocado en ti? ¿Qué es del Espíritu Santo que Dios te ha derramado?
Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Yo no puedo hablar por ustedes y ustedes por mí tampoco. Pero esta palabra poderosa del Señor está hablando a la iglesia y en particular a cada uno de nosotros. Por eso dice que Él quiere que seamos uno en Cristo. Cuando precisemos algo o tengamos alguna prueba o alguna necesidad, al primero que debemos acudir es a Cristo. Él está pendiente de nosotros. Dice primera de Pedro en el capítulo 5, 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, todas vuestras necesidades, todas peticiones, todas vuestras angustias, todas vuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Pero somos nosotros los que no estamos pendientes de nosotros. Estamos pendientes de fulano, mengano, perengano, el vecino, la vecina. Estamos preocupados por los otros y no por nosotros mismos. Así que la palabra del Señor en esta noche nos invita a que miremos lo que dice su palabra para nosotros. Y dice en el libro de los Corintios, la carta de Primera de Corintios 12:12, y está hablando acerca del cuerpo de Cristo, porque dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Nosotros eso ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído y ya lo sabemos. Pero el Espíritu Santo quiere que nos refresquemos. Quiere que esta palabra sea un refrigerio a nuestro espíritu y que podamos entender y comprender que no solamente nos bautizamos y ponen el libro ahí que pertenecemos al nombre de nosotros, que somos miembros de la iglesia, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. Y no solo de esta iglesia, de la iglesia a través de todo el mundo. Todos aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y el día que el Señor aparezca ahí en las nubes a buscar a este cuerpo, el que esté perfecto en la unidad, irá con Él. Así que esta palabra la debemos tomar bien atentos y diligentes para poder cumplir lo que el Señor quiere. Dice el verso 12 de Primera de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mírense cada uno de ustedes. Personalmente, tienen su propio cuerpo. Dios dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios nos ha dado tantas riquezas, hermanos, como personas. Pero si ustedes se miran no solamente exterior, o sea, lo de afuera, sino interiormente. Cuando nosotros se nos daña algo en el interior de nuestro cuerpo, nos afecta muchísimo. Y a veces nos sentimos mal, tan mal que a veces que tenemos que pedir auxilio, ayuda, porque nosotros no vemos lo que tenemos por dentro. A veces, ay, se nos corta el dedo, corremos, poneme la curita. Sí, porque a veces las cosas exteriores las vemos con estos ojitos y es más fácil parece atenderlas. Pero las interiores que no se ven son más difíciles socorrerlas. Y así es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y estos ojos naturales ven las cosas exteriores del cuerpo de Cristo, lo de afuera. Pero las cosas interiores del cuerpo de Cristo, lo que está dentro de cada uno de nosotros como hijos de Dios, solo el Espíritu Santo lo ve
y lo conoce. A veces nosotros somos muy criticones, decimos, ay, fulano, mira cómo anda. Está todito tomado, está así, está asá. Camina así, camina asá. No leyó, no habrá orado. Porque nosotros somos los que estamos preocupados y no lo podemos arreglar, hermano. Es personal. Es cada uno de nosotros en esa unidad con el Señor. Lo que lo podemos ayudar es solamente orando para que Dios le muestre a esa persona cuál es su necesidad. Dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos son un solo cuerpo. Así somos tú y yo. Cada uno de nosotros estamos acá. Somos todos miembros diferentes. Uno es una mano, otro un ojo, otro la lengua, otro el pie, otro los dedos. No sé lo que Dios te ha colocado dentro del cuerpo de Cristo, pero Dios lo sabe. Así que, hermanos, yo les invito que a través de este verso que hemos leído, cada uno pueda darse cuenta de la importancia que tiene, porque Dios lo escogió para que sea parte de su cuerpo. Él es la cabeza, pero nosotros cada uno somos parte de su cuerpo. Y además somos miembros los unos de los otros. Dice que una mano lava la otra y las dos, ¿qué? Hacen muchas cosas, lavan los platos, lavan la ropa, yo qué sé, un montón de cosas, los hermanos trabajan, ponen los ladrillos, yo qué sé, un montón de trabajos. Sin las manos, ¿qué haríamos? Sin los pies. Yo digo a veces qué lindo sería que fueran a trabajar y dejaran al cuerpo ahí durmiendo. Pero no se puede, ¿verdad? Hay que ir a trabajar con todo el cuerpo ahí. Va todo el cuerpo a trabajar. Levantate que sonó el reloj. Hermanos, el cuerpo de Cristo ocupa esa misma función. Dios nos hizo un cuerpo, no solo para que durmamos las horas que tenemos que dormir, porque hay que dormir las horas que nos corresponden, pero hay que trabajar las horas que nos toca trabajar. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Usted nunca le quite al Señor el tiempo, el trabajo, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración que le pertenece al Señor. Nunca le quite las cosas que son del Señor. Y nunca deje su lugar ahí donde Dios lo colocó, en su iglesia, en su pueblo, en su cuerpo, porque el día, si el Señor mismo viniera en ese instante, hermano, ¿dónde están las otras partes de este cuerpo? ¿Dónde están? Yo no lo sé. Pero el Señor te necesita, por eso te compró y te escogió y te salvó, te redimió, te llenó de su poder, de su gracia y de su Espíritu Santo para que tú ocupes ese lugar de privilegio y de perfección en el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor dice, además, en 1 Corintios, también en el capítulo 3, de los versos 9 al 11, porque allí los corintios eran medio como nosotros, ¿vieron? A pesar de que hace tantos años. Pero uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy del otro. Hoy no voy porque ¿para qué voy a ir si ese predica y yo ya sé lo que va a predicar? Y aquella canta y yo ya sé lo que va a cantar. Sí, hermanos, somos así, porque nosotros no vemos las cosas de la parte espiritual, la vemos carnalmente. Pero Dios dice en estos versos, el apóstol Pablo a través de estos versos le dice a los corintios, 1 Corintios 3:9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios
Y vosotros, le está hablando a la iglesia, sois labranza de Dios, sois edificio de Dios. Miren cómo la palabra del Señor nos está hablando que somos edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Quién tiene el fundamento? Nadie. Ay, qué bueno, nadie tiene el fundamento. Dice la palabra que no hay otro fundamento el cual está ya puesto, que es Jesucristo. Aquellos que hemos sido salvos, aquellos quienes el Señor nos ha redimido con su sangre preciosa, tenemos ese fundamento maravilloso que es Jesucristo. Pero, dice el verso 10, cada uno de ustedes y yo, mire cómo sobreedifica. ¿Qué ponen después del cimiento, del fundamento? ¿Qué se pone? ¿Solo? Hay columna, hay ladrillo, ¿qué más? Hierro, ¿qué más? Hablen, porque yo de edificio no sé mucho. Yo lo veo así terminadito y aplaudo. Hermanos, yo quiero que usted piense que el Señor acá está hablando a través de su palabra, no un edificio hecho por su mano o mi mano, no con ladrillos o bloques, o como en aquel entonces dice Pablo, que eran piedras que se tallaban porque las piedras eran rústicas, sacadas de las rocas, de los caminos, y eran talladas y puestas en los sitios que correspondía para formar las paredes. Es maravilloso ver esos edificios antiguos. Nosotros tenemos parte de nuestras fortalezas. Hay algunas aquí en nuestro país que aún tienen las piedras. Nosotros teníamos hasta las calles con adoquines, ¿se acuerdan? Aquellos que tenemos unos añitos más. Hasta las calles eran cortadas las piedras y hechos con adoquines. Pero dice que mire cada uno cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que si usted no tiene puesto como base, como fundamento, como cimiento a Jesucristo, de nada le va a servir. El único fundamento que Dios conoce es el fundamento que es Cristo. Es la roca eterna de los siglos. Es el maravilloso cimiento para que tu vida y mi vida permanezcan firmes, fuertes hasta la eternidad, hasta que el Señor venga por ti y por mí. Pero dice que si alguno sobre este fundamento edifica oro o plata o piedras preciosas, miren, habla del fundamento de Cristo. No habla de los fundamentos que conocemos nosotros, como decían los hermanos, hierro y yo que sé cuántas cosas más le ponen en el cimiento. Está hablando sobre el fundamento que tenemos aquí en nosotros, dentro de nosotros. Si alguno tiene este fundamento que es Jesucristo, pero pone sobre el fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que el Señor es el que prueba todos los materiales espirituales que nosotros estamos usando para edificar este edificio. ¿O acaso no sabéis, dice Pablo, que vosotros sois casa de Dios y templo del Espíritu Santo? ¿Alguno no lo sabía? Somos templo del Espíritu. Ahora, ¿qué tenemos dentro? No lo sé. Dios lo sabe. Pero dice aquí la palabra
que si alguno pone oro o plata o piedras preciosas, o quizás alguno junta maderita, como los chanchitos, que tenemos la historia, ¿verdad? Que pusieron la madera y la paja y las chalas del choclo, y la agarró el lobo y le hizo, y tiró la casa. Así que cuidemos qué es lo que estamos sobreedificando de nuestro cimiento, hermanos. Dice que el oro significa la fe. Dice Primera de Pedro 1:7, y poniendo a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Porque el oro se prueba con fuego, ¿verdad? Bueno, tu fe y la mía también, por eso a veces pasamos tantas pruebas y dificultades y cosas de nuestras vidas, porque Dios nos está probando. Miren, si ustedes recuerdan los evangelios, a todos los discípulos les decía, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué te faltó la fe? A todos les decía el Señor, ¿sí o no? Siempre los encontraba menguando, los encontraba achicados en su fe. ¿Qué nos tocará a nosotros? No sé, cuando el Señor nos mira en nuestras pruebas y en nuestras aflicciones, ¿qué dirá de nosotros? No lo sé. Pero dice que ese es el oro que tú y yo debemos de estar poniendo sobre este fundamento que es Cristo. Fe. Y ya hablamos, ¿verdad? Hace, no sé si el mes anterior o el otro, porque hablamos de la fe y del Espíritu Santo. Pero son las cosas primordiales. Luego dice aquí plata. Y dice el libro de los Proverbios, el capítulo 10 y el verso 20, que plata escogida es la lengua del justo. ¿Será plata escogida tu lengua? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué contestas? Solo el Espíritu Santo sabe, ¿verdad?, lo que significa esta palabra para nosotros. Porque si queremos ser uno en Cristo, debemos de participar de ese lenguaje escogido. Miren, a los jóvenes hoy día y a los adolescentes se le pega mucho el lenguaje de afuera. Mucho. Hablan igualito. Hay tóxica, hay esto, hay lo otro. Sí. Y a veces hasta algunos que son medio grandes también, ¿eh? Sí, hermanos, somos tan fáciles de que por lo que a veces escuchamos copiar y decir, a veces ni sabemos lo que quiere decir la palabra y la están diciendo. Así que el Señor quiere que seamos un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor quiere que tú y yo seamos luz, que estemos alumbrando en este mundo. ¿Y qué decir de las piedras preciosas? Miren, hermanos, nosotros a veces vamos y compramos cualquier chafalonía para colgarse en la oreja. Yo a veces veo, ¿verdad?, aquellos que van y eligen o collares o pulseras, pero no son piedras preciosas. Las piedras preciosas cuestan muy caras. Pero el Señor no está hablando de esas piedras preciosas acá en su palabra. Está hablando de las piedras preciosas que son la sabiduría, la ciencia y la inteligencia. Las cosas que el Señor nos ha entregado, los valores importantes de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Miren que acá hay muchos que hicieron seminario, están todos mudos. ¿Qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Cuando nosotros aprendamos a tener ese respeto, ese peso a lo que Dios nos dice, ahí vamos a empezar a caminar y a entender lo que es la sabiduría.
Dice el libro de Proverbios en el capítulo 2, si usted lo lee después en su hogar, dice que debemos amar la sabiduría, buscar la sabiduría, clamar la sabiduría, porque dice el Señor, si tienes falta de sabiduría, pídela a mí y yo te la daré. Eso no hizo Salomón. No pidió riqueza, no pidió ninguna cosa de esta tierra, él pidió, dame sabiduría, Señor. Y yo creo que hoy día, como vive el mundo, debemos adquirir sabiduría, debemos adquirir inteligencia y debemos adquirir ciencia. Dice Proverbios que al hombre que a Dios le agrada, si usted agrada a Dios, Dios le va a dar sabiduría, ciencia y gozo. Solo porque usted está fungiendo como un verdadero hijo de Dios. Así que usted lea la palabra del Señor y busque, porque así son los ladrillos, así son los bloques, así son las piedras que tú y yo somos. Miren aquí, usted mire la pared. ¿Falta algún bloque? ¿Falta algún ladrillo ahí en la pared? ¿Hay algún hueco, algún agujero? Bueno, acá en esta pared, que es la iglesia, en este templo, en esta casa, hay agujeros. Hay agujeros porque no están. Nadie está ocupando el lugar que le corresponde. Nadie está en el sitio que Dios lo ha puesto. Y Él es el que pasa la lista, no yo. El Señor es el que está viendo de todas las riquezas que el Señor te ha dado. Y hay mucho desprecio, por eso digo que tenemos que aprender ese respeto, ese peso que es la sabiduría, el temor a Dios. Honremos al Señor, hermanos, y preocupémonos qué estamos edificando sobre el edificio que es Jesucristo, porque si ponemos madera, heno u hojarasca, cuando pase el fuego, ¿qué va a pasar? No queda nada. Pero si hay oro, la fe, si hay plata, palabra del Señor en tu boca y en la mía, mucha oración, va a venir el fuego, pero eso no lo va a derribar ni lo va a deshacer, desaparecer. ¿Y qué de las piedras preciosas? La ciencia, la sabiduría y la inteligencia. Son cosas que nadie te las puede robar, hermano. Nadie te las puede quitar, porque cuando el Señor te da esas cosas para tu cimiento, para edificar la casa de Dios, porque no solo estamos hablando de este templo que es tu vida, sino que estamos hablando del cuerpo de Cristo que somos todos nosotros. Cuando nosotros tenemos oro, plata y piedras preciosas, y cada uno de nosotros tenemos eso en nuestras propias vidas, vamos a ser una iglesia creciente, fortalecida, llena del Espíritu Santo y abundantemente rica en bendiciones. Yo traje 2 ejemplos solamente para nosotros. Uno de servicio, que es Nehemías, y ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Fue un varón que era copero del rey, pero dice que Nehemías sintió en su corazón de poder ir a reedificar la ciudad de sus padres, que estaba en ruina, y sus puertas y sus muros estaban quemadas, las puertas a fuego y todo derribado y tirado. Así que él oró primero y ayunó para después ir. Pero el trabajo no era por un hombre solo. Dice que todo el pueblo se unió para trabajar. Usted lea en Nehemías. Y trabajaron los gobernadores, y trabajaron los sacerdotes, y trabajaron los levitas, y trabajaron los padres de familia, y trabajaron los jóvenes, y aún los niños, y todos los que tenían ánimo y voluntad para trabajar. Y eso es lo que el Señor nos invita, que hay mucha tarea para hacer, pero hay pocos voluntarios para servir al Señor. Y el otro punto que traje para nosotros son las 10 vírgenes. Es un pasaje tan conocido de nosotros,
lo hemos visto representados, hasta los niños yo creo que lo saben decir para nosotros. En la Escritura dice 10 porque podía decir 20, podía decir 50, podía decir 100. Pero significa ese grupo escogido. Vírgenes significa santidad, pureza, limpieza. Esa iglesia que Cristo quiere y que va a venir a buscar, como dice Apocalipsis, Él quiere para sí una iglesia pura, limpia, santa, sin manchas y sin arrugas. Y esas 10 vírgenes representaban eso. Pero dice que cuando supieron que iba a venir el esposo, el novio, se apresuraron todas y se pusieron allí cerquita de la puerta de la ciudad. ¿Y qué aconteció? Llevaron sus lámparas. ¿Pero qué les pasó? ¿Quién sabe qué les pasó? No. ¿Qué les pasó? Se durmieron todas. Si usted lee la palabra, dice que se durmieron todas. Es como que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nos viene el sueño, no hay quien te despierte. Las 10 vírgenes se durmieron todas. Pero cuando sintieron, ¡viene el esposo!, ahí se despabilaron y agarraron las lámparas. Pero 5 tenían, además de sus lámparas, más aceite. Así que cuando estaba la lamparita ahí media bajita, la subieron, le echaron el otro poco de aceite que tenían y llegó el Señor y entraron con Él a las bodas. Pero las otras que se quedaron sin aceite, se les apagó del todo la lámpara y no pudieron entrar. Y este es un símbolo de este cuerpo de Cristo, hermano. No sé cómo está tu lámpara, pero sí fue una advertencia para la mía. Porque debemos de estar atentos, porque quizás podamos dormirnos. Vivimos en un mundo de mucha prueba y de mucha dificultad, pero debemos de estar atentos a tener nuestras lámparas encendidas y además siempre buscando de ese aceite fresco, de esa unción, de ese poder, de esa riqueza que viene de parte de nuestro Padre, para que Él tenga siempre nuestra lámpara encendida. Y cuando Él venga por ti y por mí, estemos listos para ir con Él. Ese es el cuerpo de Cristo. Y eso es la unidad del Espíritu. Mantenernos fieles y firmes y seguros en la palabra que el Señor nos ha declarado. ¿Hay alguno sordo? ¿Hay alguno sordo acá? No. Porque el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga. La palabra del Señor hoy nos ha hablado a todos, hermanos. Y debemos de ser responsables porque tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Somos templo en nosotros mismos porque somos casa espiritual del Señor. En ti habita el Espíritu Santo. Y donde tú vayas, el Espíritu va. Así que debemos tener ese cuidado de tener bastante oro poniéndolo ahí en nuestro edificio, la fe que siempre esté permaneciendo en nosotros, la plata, que es un peligro en nuestra lengua, porque así como decimos cosas lindas a veces, salen cosas raras. Pero hermanos, tú tienes la misma palabra que tengo yo y debemos corregirnos, autocorregirnos personalmente. Dice que nadie tiene necesidad de decirle a uno o a otro cómo tenemos que conducirnos. Acá está la palabra que nos dice qué es lo que debemos hacer tú y yo para agradar a Cristo. Y las piedras preciosas, mire, dice,
átalas en tu cuello y ponla como diadema sobre tu cabeza. La ciencia, la sabiduría y la inteligencia. Así que recibamos del Señor en esta noche, hermanos, y estemos velando y clamando para que el Señor dice que no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá por nosotros. Miren, hermanos, hay cosas que han sucedido, que así hay hermanos que han partido y se han ido de un momento para el otro. Yo conozco una hermana que estaba sentada en la iglesia y el Señor la llevó. Gracias a Dios que estaba en la iglesia, que no estaba en otro lado. Pero digo, tenemos que estar apercibidos y ser conscientes que cuando el Señor nos entrega de su palabra, ser sinceros delante de su presencia y vivir en ese principio de sabiduría que es el temor. El temor a Dios no es temor de miedo, es temor de respeto, de darle a Dios el lugar que le pertenece, de servirlo como Él se merece y de entregarle a Él la honra, la gloria, la alabanza y el poder, porque Él es dueño y Señor soberano de todo el universo. Así que les invito que vamos a estar de pie y que cada uno pueda hacer su meditación